La deforestación es uno de los peligros latentes que más afectan al medio ambiente. Actualmente la mayor amenaza que tenemos es la urbanización y principalmente lo que se conoce como ese volteo de tierras. Justamente esa indiferencia y ese desconocimiento hace que pensemos que pues, estos bosques son prescindibles y al contrario son lugares en donde podemos construir casas. En Bogotá, el ecosistema de cerros orientales se han convertido en refugio y barrera para la protección de la ciudad. Un gran objetivo debe ser preservarlos de la creciente urbanización y deforestación, apostando por el reconocimiento y apropiación ambiental de todos los habitantes. Generar una conciencia y un comportamiento recíproco con la montaña. La montaña en Bogotá le ha dado todo. Entre 1992 y 2020, 420 millones de hectáreas de bosque se perdieron alrededor del mundo, un área que equivale aproximadamente a la cancha del Estadio El Campín 588 veces. Debemos proteger nuestros ecosistemas terrestres, o la pérdida de biodiversidad será irreparable. ¿Qué estamos haciendo para frenar esta devastación? Para los bogotanos, uno de los principales referentes de ubicación han sido los cerros orientales, como una brújula que apunta al oriente. Estas majestuosas montañas encabezadas por Monserrate han sido testigos de los principales eventos históricos de la capital. Cuando llegaron los españoles, ellos prefirieron ubicarse más cerca a los cerros, en donde no tenían ese contacto con el agua, contacto con el que no estaban acostumbrados, y ahí empezó la historia de transformación de los cerros hasta llegar a cierto momento en que, más o menos en el siglo antepasado, dijeron, no, pues los cerros, pues convirtámoslo más bien en un bosque más parecido a los europeos, porque acá el bosque nativo de la sabana de Bogotá pues son especies no muy grandes, especies que nosotros llamamos más o menos arbustivas. A eso no le gustaba a la sociedad bogotana en ese entonces. Entonces lo que decidieron fue empezar a importar árboles, especialmente pinos, eucaliptos, que son especies foráneas, y empezar a hacer una gran transformación de los cerros. Uno de los intereses de esa época, más o menos de los años 60, 70, era convertir parte de los cerros orientales como los chalets suizos. Entonces se introdujeron también especies de pinos con esa pretensión, ¿no?, de asemejar los cerros orientales como estos lugares alpinos europeos. Entonces ha habido muchas experiencias de reconversión de vegetación. El naturalista Mateo Hernández relata que con la conquista española y la fundación de la ciudad, los cerros orientales comenzaron a deteriorarse. Los lugareños extraían de la montaña madera para usarla como leña y luego para la construcción de sus casas. Aparecieron las canteras de las cuales obtenían materiales para la elaboración de tejas y ladrillos. Muchos árboles terminaron convertidos en carbón vegetal para las estufas de los bogotanos. El daño parecía irreparable. Actualmente la mayor amenaza que tenemos es la urbanización y principalmente lo que se conoce como ese volteo de tierras, y es que son zonas de protección, pero por ciertos procesos de apacaramiento de tierras y de especulación inmobiliaria, pues se han convertido en objetos para la urbanización y se han venido destruyendo y se han venido deteriorando esos ecosistemas. La mitad de la humanidad vive en las ciudades y la presión que estas poblaciones ejercen sobre los ecosistemas es cada vez mayor. El ritmo de la urbanización y el consumo de recursos avanza a paso rápido y, de no ponerle freno, podría precipitar la extinción de miles de especies alrededor del mundo. Las principales amenazas que tienen los ecosistemas boscosos en Colombia pues son muchas. Para mí, digamos, pues personalmente la primera amenaza es la indiferencia, como el desconocimiento. Nosotros somos un país que está cubierto por bosques, más de la mitad de nuestro territorio,
y eso nos hace pensar que nunca se van a acabar. En los cerros de Bogotá la principal amenaza puede ser la urbanización, como que la ciudad está buscando hacia dónde crecer y uno de los lugares en los que se puede pensar que crece es hacia las montañas. Entonces justamente esa indiferencia y ese desconocimiento hace que pensemos que pues estos bosques son prescindibles y al contrario son lugares en donde podemos construir casas. Gran parte de los bosques que existen en el planeta se han visto afectados por la deforestación y muchos ecosistemas han desaparecido por cuenta de la búsqueda de tierras aptas para la agricultura. Una actividad que cuando se realiza sin cuidado termina por degradar el suelo, afectando su capacidad para retener el agua, causando erosión y convirtiéndolo en un desierto. Sin embargo, en varias localidades de la capital ha quedado demostrado que es posible relacionarse de manera sostenible con los cerros orientales, aplicando estrategias que involucran a la comunidad desde lo social y medioambiental. Empezar a remover la tierra. Básicamente, el ecobarrio nosotros surge no como los ecobarrios otros, como una propuesta solamente, digamos, de vivir armónicamente con el territorio, o con la ecología, o conservación, sino el ecobarrio nosotros surge como una propuesta inicial del derecho a la ciudad, del derecho al territorio, porque nos estaban sacando, nos estaban presionando para procesos de reasentamiento. Después lo ecológico se fue volviendo un tema central. Nos dimos cuenta que vivíamos en los cerros orientales y que era fundamental que hacíamos parte del entorno de los cerros orientales y el paisaje. Entonces el ecobarrio, digamos, surge en ese momento. Leímos 3 elementos diferentes, una idea nueva con elementos nuevos, como el ecomano, el ecoambiental y el económico. Mire la papa, mírela. Sí, pero es grande. No, está buena, la papa está buena. Creo que tenemos que comenzar a trabajar con la gente el tema de recuperar el espíritu del lugar. Creo que estos lugares tienen que darnos la posibilidad de ser mejores personas, mejor responsables, con un nivel de conciencia más elevado frente al entorno natural. Entonces en los cerros orientales ese humano lo trabajamos desde el tema con los niños, con la educación, ¿sí? Los niños en las escuelas, colegios de la localidad, las comunidades. Y básicamente reivindicar que tenemos que ser sujetos mucho más conscientes, más responsables en torno a nuestros territorios. El ecoambiental trabajamos la línea, digamos, más de lo físico, del territorio como tal. Trabajamos el tema de gestión de riesgo comunitaria, el tema de la vivienda sostenible, trabajamos el tema de la agricultura urbana, de las composteras, trabajamos el tema de adecuar los espacios, de entender que si bien es cierto, el riesgo es un concepto dinámico, es asociado al cambio climático y lo que no está en riesgo hoy puede estar en riesgo mañana. Y siempre nos han dicho tienen que salir porque están en riesgo. La apropiación de los espacios verdes por parte de la comunidad es de vital importancia para garantizar la supervivencia de estos ecosistemas, pero debe hacerse con responsabilidad. El senderismo y el turismo sostenible son una opción de disfrute y cuidado que todos podemos poner en práctica. La conectividad entre ecosistemas es fundamental para la vida de las especies silvestres. Muchos depredadores amplían con regularidad sus terrenos de caza o se alejan de su hogar para buscar pareja. Las plantas también se ven beneficiadas gracias a la conexión entre bosques y humedales, ya que facilita su dispersión y reproducción. Con la expansión de las ciudades, la conectividad se rompe y los ecosistemas de Bogotá no son la excepción. Que en la sabana de Bogotá aún se mantengan zonas rurales, pues permite que muchas especies aún estén moviéndose, interconectándose, haciendo toda su vida, pues por así decirlo, en estas zonas. Y eso ha permitido también que la conexión, por ejemplo, entre los cerros orientales y la parte más hacia el occidente de Bogotá, del río Bogotá, no se pierda definitivamente. Es decir, por medio de toda la zona rural de Bogotá aún hay intercambio de muchas especies, hay intercambio incluso hídrico. Sabemos que el agua freática se puede
mover desde los cerros orientales hasta el río Bogotá, gracias a que esa zona no se ha intervenido y se mantiene como una zona netamente rural. Una de las cosas que hemos encontrado en esta investigación pues larga que llevamos estudiando la flora, como les digo, como por 6 años, un resultado es que cada uno de estos parches de bosque resguarda especies únicas. Cada lugar que yo he estudiado en la sabana de Bogotá tiene un grupo de especies único, que no es reemplazable. Es decir, ninguno de estos bosques es prescindible. Yo no puedo imaginarme que los bosques de Bogotá son fácilmente modificables porque hay otro bosque cerca, o porque en Huasca, o porque en otra montaña más allá va a haber el mismo ecosistema, porque no es así. Cada uno de estos lugares tiene un grupito de especies único y especial. Entonces eso lo que nos hace ver es la importancia que tienen, primero la importancia que tienen los bosques de cada uno de los lugares de la sabana, ¿cierto? Y la importancia de conectar esos pequeños resguardos de especies que quedan. Como una barrera natural que resguarda especies y recursos naturales, los cerros orientales son proveedores de servicios ecológicos que no se pueden poner en riesgo. ¿Cuáles son los bienes y servicios que prestan los cerros orientales? Hay muchos, ¿no? Tenemos los servicios de tipo de aprovisionamiento, entonces son los servicios que vienen a satisfacer nuestras necesidades de agua, de alimentos, de recursos genéticos, ¿sí? Si se afecta los cerros, vamos a afectar también la provisión de este tipo de servicios ecosistémicos. Los cerros también prestan servicios ecosistémicos denominados de regulación y soporte. Entonces, ¿qué hacen los cerros? Los cerros regulan el clima, regulan la calidad del aire, prestan refugio, hábitat para animales. Hablamos también de la erosión. Si tenemos cerros conservados, cerros protegidos, eso va también a afectar positivamente la ocurrencia de procesos de deslizamiento, erosión. Yo veía, digamos, los cerros más cerca del lugar en donde vivo y veía que esto podía estar lleno de pinos y eucaliptos y que era un ecosistema poco atractivo, y tenía en mi cabeza que ya estaba degradado y que no había como muchas cosas interesantes. Y para mí ha sido una sorpresa, totalmente. Darme cuenta de los bosques que hay, del tamaño de los árboles, de los búhos que he visto, de las pavas que he visto, de las investigaciones que sé que han visto el tigrillo lanudo, de esa cantidad como de diversidad que hay a la vuelta de la esquina. Yo creo que nos va a hacer entender y darnos cuenta que estamos en un lugar divino, lleno de biodiversidad, rico, que es importante cuidar, conservar y usar, disfrutar, ¿cierto? Disfrutar tranquilamente. Eso hablando como de los servicios o de las contribuciones que hace a nivel paisajístico o cultural. Importantes iniciativas se han gestado entre los ciudadanos para preservar y transmitir conocimiento en torno al cuidado ambiental de los cerros orientales. Las reservas naturales de la sociedad civil son un ejemplo de preservación desde la sostenibilidad. Una persona en redes sociales nos decía que no sabía el nombre de ese árbol y lo llamó el árbol de las velitas, porque es como un candelabro. La Fundación Cerros es una organización de amigos voluntarios que hace 11 años decidieron reunirse para recoger lo que habían trabajado en el distrito y en otras entidades, pero que de alguna forma tenía que ver con los cerros orientales. Y ese interés común y ese amor por este ecosistema pues hizo que crearan una fundación. La fundación desde el 2009 ha contado más o menos con 3.000 manos voluntarias que han aportado en diferentes campos, y surge básicamente, digamos, su razón de ser la puedo describir en tres puntos. El primero, ¿qué sería Bogotá sin sus cerros orientales? ¿Qué pasaría con los vientos que llegan desde los llanos? ¿Cómo estas montañas nos abrazan y nos protegen? Entonces ese vínculo de afectividad y generarlo con las actividades pues, que nosotros promovemos. La segunda es quizá generar una conciencia y un comportamiento recíproco con la montaña. La montaña en Bogotá le ha dado todo. Y aquí ya es la última parada del sendero, la conocemos como La Antena, y como ustedes pueden darse cuenta, es un aula abierta y aquí hemos hecho muchas actividades. Tú ahorita me preguntabas qué otras actividades hacía la fundación. Sí, señora. Aparte de restauración, y lo que hacemos aquí es que convocamos cada viernes
a un grupo de personas a conversar sobre un tema muy importante de la ciudad. Entonces aquí hemos hablado cómo hacer huertas urbanas, compostaje. Distintos proyectos a lo largo de la historia han planteado la necesidad de conectar el sistema ecológico de los cerros orientales como sujetos de derecho. El corredor ecológico es una sentencia, en este momento no está, es un dictamen que se dio a raíz de una acción popular que una ciudadana dijo: se me está violando mi derecho al ambiente sano y se está violando, digamos, el desarrollo equilibrado de este lugar de franja de adecuación. Es decir, los grandes cerros orientales, lo que conocemos como la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental, más conocida como Cerros Orientales, está compuesta por 14.000 hectáreas. De esas 14.000 hectáreas, 10.000 miran hacia el lado rural y 4.000 hacia la ciudad. 4.000 son urbanas, en un sentido, digamos, hacia donde están mirando. En esas 4.000 hectáreas hay una franja de adecuación que a nuestra forma de ver es quizá la más crítica. Se llama franja de adecuación y es la que va a contener el crecimiento urbano. ¿Y qué hay en esa franja de adecuación? En esa franja de adecuación hay más o menos 1.000 hectáreas. De esas 1.000 hectáreas, 400 están con asentamientos humanos que hay que legalizar y hay que trabajar con esos procesos para que en las restantes 500 hectáreas se puedan hacer unos diseños ecológicos y que traten de conectar la red de senderos que ya existe en los cerros. La Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá se extiende por cerca de 52 kilómetros de sur a norte, desde el Boquerón de Chipaque hasta Torca, rodeando a la ciudad por el este. Cuenta con un área de 14.000 hectáreas aproximadamente y es el hábitat de gran número de especies de flora y fauna, entre las que se encuentran algunas especies endémicas, es decir, que solo habitan en este ecosistema. Entre los años 2010 y 2020, el mundo perdió alrededor de 6,5 millones de hectáreas de bosques. Aunque durante este periodo, Asia reforestó poco más de 1 millón de hectáreas, Oceanía 500,000 y Europa consiguió recuperar 400,000 hectáreas, América del Norte y América Central perdieron 200,000 hectáreas de superficie forestal. El panorama más desolador se presenta en América del Sur, donde se deforestaron 2,600,000 hectáreas, y en África, donde 3,800,000 hectáreas de cobertura desaparecieron. Todo esto en tan solo 10 años. Gubernamentalmente se está haciendo poco por frenar la deforestación, se están haciendo como paños de agua tibia para frenar los focos de la deforestación, sobre todo para entender las causas de la deforestación. Parece que las causas fueran secretos a voces y tenemos como el comodín de algunas causas comunes que pueden explicar estos focos de deforestación, pero siento que gubernamentalmente no se está haciendo lo suficientemente crítico y asertivo para frenar estas causas de deforestación. La única forma de restaurar es sembrando, plantando, teniendo viveros para la conservación, involucrando a las comunidades en estos viveros, reproduciendo especies nativas, sembrándolas, plantándolas y dejando que la naturaleza, digamos, actúe. ¿Y qué podemos hacer nosotros los ciudadanos y los bogotanos para cuidar nuestros ecosistemas? Primero es empezar a entender que en los ecosistemas viven otras especies no humanas y a repensarnos cuál es el futuro que queremos para nuestras ciudades. O sea, nosotros queremos ciudades que sean solo cemento o queremos ciudades en que tengan más parques, que tengan más elementos naturales y ciudades en que no estén pensados solamente para los seres humanos, porque nosotros pensamos que en las ciudades solo viven humanos, sino también repensarnos las ciudades para que les sirvan también a otras especies. Los objetivos de desarrollo sostenible incluyen todos los países del mundo, tanto desarrollados como no desarrollados. Eso nos implica un compromiso mucho más real, más inclusivo, y los 17 objetivos pues claramente se relacionan con aspectos sociales, pero también con aspectos ambientales. ¿A qué hago mención con aspectos ambientales? Cuando nosotros hablamos del tema ambiental, estamos implícitamente incluyendo la dimensión social y cultural.
No podemos hablar de reforestación si no tenemos en cuenta el contexto, la población que está inmersa en un territorio. La invitación que quisiéramos hacer desde la Fundación Cerros para cambiar nuestra perspectiva sobre esa naturaleza urbana y nuestro comportamiento es que generalmente nosotros decimos que la ciudad debe ser un lugar para la calidad de vida, pero pocas veces caemos en cuenta que sería un lugar para la calidad de vidas, de todas las formas de vidas que habitan Bogotá. Digamos, es una visión mucho más solidaria de los procesos que están a nuestro alrededor, y eso empieza desde la naturaleza inmediata de nuestras casas, desde nuestros antejardines, desde nuestra naturaleza de bolsillo y nuestros parques del barrio, hasta ecosistemas tan majestuosos como en el que estamos ahorita de los cerros orientales. Y hoy en día la propuesta de Ecobarrio lo que hace es decir, mire, los cerros orientales son de toda la ciudad y de la región, pero nosotros los cuidamos para ustedes. Entonces vengan ustedes, apropiesen, y los ecobarrios hemos dicho, los ecobarrios se pueden hacer en los humedales, los bordes de humedad, incluso hay una nueva tendencia que es los hidrobarrios, ya se ha hecho en Francia. En los humedales hay barrios, en el borde del río Bogotá hay barrios, es decir, cómo la gente, digamos, puede desde esa misma habitabilidad sostenible cuidar los entornos, preservar los entornos, pero también la gente de la ciudad que vive en los espacios que no son tan importantes como la estructura ecológica principal, pueden ir a visitar esos entornos. Es decir, pero en el caso de nosotros los cerros son de todos. Entonces nosotros vengan acá que aquí estamos cuidando y des en cuenta, ayúdenos a que nos reconozcan. El cuidado de los ecosistemas de la ciudad no es responsabilidad únicamente de los gobiernos locales y de las corporaciones autónomas regionales. Está en nuestras manos preservar la naturaleza que nos rodea y apoyar las iniciativas de restauración ecológica que las comunidades adelantan en varios sectores de Bogotá y del país. Aunque los cerros orientales y los humedales están protegidos por la ley, no podemos perder de vista que las amenazas que inciden sobre ellos son muy grandes, empezando por el impacto del cambio climático. Sin estos ecosistemas, la vida en la ciudad no sería viable.